Libro de Lucas, capítulo 9, versículo 51. Lo vamos a leer, dice de la siguiente manera. Cuando se cumplió el tiempo en el cual había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Así dice la palabra de Dios. Aquí encontramos una historia bien particular del Señor con sus discípulos cuando ya estaba a punto de ser sacrificado. Alguna vez les comentaba a mis hermanos que Samaria se encontraba entre el intermedio de las ciudades de Jerusalén hacia otro sector en los cuales ellos tenían que llegar. Y si uno quería pasar por Samaria, regularmente los judíos no hacían eso. Los judíos tenían una especie de desprecio con los samaritanos, literalmente los odiaban, los consideraban enemigos. Particular dato, quiero comentarles que los samaritanos con el pueblo judío eran familiares sanguíneos, pertenecían a las mismas tribus de Israel. Solamente que en el tiempo de la persecución, hace varios años, cuando ya en el tiempo de Jesús estaban ya establecidos la ciudad de Samaria, Jerusalén, Judea, los pueblos que habían sido perseguidos por los babilonios, por los persas, se habían dispersado en diferentes lugares. Y el asunto es que como que se han dispersado en diferentes lugares, ellos han tenido diferentes dosis de culturas y han empezado a aprender otro tipo de lenguas, han aprendido tal vez otro tipo de culturas. Sin embargo, ahí los judíos han tratado de mantenerse lo más puros posibles, pero el grupo de los samaritanos no. Se construyen en Jerusalén los muros de Jerusalén los judíos, pero los samaritanos dijo: no, esa ciudad no es tan especial, y construyen otro templo para ellos. Y es por eso que en el tiempo bíblico los judíos decían: los samaritanos son mala gente, son personas detestables, son herejes, son alguien que no cree realmente en el Señor, pese a que eran sus propios familiares, eran de su propia sangre, eran del linaje de Abraham, eran del linaje de Jacob, de Isaac, pertenecían al mismo linaje, pero los judíos los detestaban. Por eso dice aquí en el relato que hemos leído que Jesús estaba como con ganas de irse a Jerusalén porque ya era su tiempo y tenían que pasar por Samaria. Y Jesús es el personaje en la Biblia que siempre tiene esa intención, y es como que el Señor conoce. Te cuento que el Señor conoce. Hace rato te preguntaba si tú tienes algún enemigo, o crees que alguien te detesta, o crees que hay alguien que te ve mal o que te trata mal. Te aseguro que el Señor lo sabe. ¿Y sabes cuál es el trabajo del Señor ante esa circunstancia? Lo mismo que el Señor ha hecho con sus discípulos: irse por Samaria. En el relato que hemos leído, dice: Jesús quería irse por Samaria, les había pedido a sus discípulos que vayan a una aldea de Samaria y que hagan los preparativos. Pero los samaritanos no lo habían recibido a Jesús porque su aspecto era como que iba a ir a Jerusalén. Clarito medio, ellos tal vez los samaritanos decían: clarito parece de Judá, probablemente es un hebreo normal, así que no nos llevamos con ellos, no los voy a recibir. Y no le recibieron. Pero Juan y Jacobo, como cualquiera de nosotros, imaginémonos que vamos a ir a un campamento, y a veces eso nos pasa en los campamentos. Ya se viene el campamento de adultos la siguiente semana. Estoy seguro que ya vamos a empezar a disgustarnos así. Van a dar un alojamiento a alguien, un pequeño cuarto. Imaginen que nos sacan de ese cuarto a nosotros. Ya han puesto ahí el nombre, ¿no? Belén, ya han puesto ahí, la iglesia Nazaret Belén. Y no falta los vivos de otra iglesia que le sacan el nombre y le pegan su nombre de ellos, y nuestro nombre lo ponen a otro espacio mucho más pequeño. Y alguien se entera y empieza a hablar contra esa iglesia: esos hermanos de la iglesia de Belén así siempre hacen, son bien malvados, son egoístas, no les vamos a recibir. Y algo así pasó entre Samaria y los discípulos del Señor. Esos discípulos del Señor no les vamos a recibir, que se vayan a otro lugar. Y Juan y Jacobo han actuado de la misma manera que estoy seguro que nosotros actuaríamos.
Señor, pediremos fuego que descienda sobre esa iglesia, que los queme, que los achichaze, que les pase lo peor. No sé si les ha pasado eso en campamentos. Yo ya estoy más de 20 años en la iglesia del Nazareno. He estado varios años aquí en Belén. He estado varios años en Winchester, en Villa Fátima. Y siempre he visto en los campamentos que tenemos siempre rencillas con otras iglesias, ¿verdad? Siempre decimos, esos hermanos de la iglesia de Belén. No quiero dar nombres para que nadie se moleste. Voy a dar el nombre de Belén porque de nosotros sí podemos hablar, ¿verdad? Esos de Belén, bien envidiosos siempre son. Nos han quitado nuestro cuarto, nos han quitado nuestro lugar. Ese lugar estaba reservado para nosotros siempre. Ojalá que el Señor les castigue, que no tengan luz. Y si nos enteramos que no tienen luz, decimos, bien hecho, el Señor siempre ha sido nuestro juez. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Hasta nos necesitamos versículos bíblicos para argumentarnos, ¿verdad? Esos que les pase desgracia, les pasa alguna desgracia, se le queman sus dos, bien hecho. ¿Por qué nos quitan nuestro alojamiento? Pero en cambio el Señor les reprende a Juan y Jacobo y le dicen, oigan, ustedes no saben de qué espíritu sois. En otras palabras les estaba diciendo, ustedes están endemoniados, oigan, para pedir eso. Porque el Hijo del Hombre no vino a perder almas, sino a rescatarlas, a salvarlas. Samaria era una ciudad familiar del pueblo de Israel, eran familia. Sin embargo, ellos no se llevaban, se detestaban, se odiaban. Esta semana, por la gracia del Señor, tengo la posibilidad de conversar con otros pastores que no son de la denominación. Pastores de asambleas, de poder de Dios, pastores de otras iglesias pentecostales, y tengo esa gracia de conversar, pero es bien triste cuando entre ellos se empiezan a disgustar. Hubo un problema de disgusto acerca de la administración. Como sabemos, aquellos que hemos pasado clases de membresía, la iglesia del Nazareno tiene un gobierno representativo. ¿Qué significa eso? Que nosotros como miembros de la iglesia elegimos a nuestros líderes, al presidente de jóvenes, al presidente de escuela dominical, de misiones, al pastor también lo elegimos, y también le hacemos una especie de selección al pastor para que siga trabajando en la iglesia. Pero hay otras iglesias que no tienen esa disciplina, tienen otro tipo de gobierno. Tienen un gobierno, quién sabe, en la cual el pastor ha iniciado la obra y el pastor permanece en la obra y también pone a sus hijos para que sigan como pastores, o a sus yernos o a su familia, y están así como pastores. Y esta semana vi una seria discusión muy triste para mí como pastor, porque algunos acusaban a nosotros, no, ustedes están mal, porque ustedes escogen a sus familiares y a sus amigos nomás para poner ahí como pastores. Nosotros somos los que estamos bien, porque nosotros elegimos conforme al Señor. Y era bien triste para mí porque me ponía a recordar también las rencillas que podemos tener nosotros dentro de la misma iglesia en la cual nosotros pertenecemos. Los problemas que hoy por hoy tenemos, que podemos decir, no, nosotros aquí los nazarenos tenemos la sana doctrina. Y yo les calmé con una palabra a mis queridos pastores en esta ocasión. Les dije, pastores, hay algo que yo siempre enseño a los jóvenes en la iglesia. Y les vuelvo a enseñar también a ustedes, por si acaso, por si alguna vez a ustedes se les ocurre que nosotros los nazarenos tenemos el monopolio de algo. La iglesia del Nazareno no tiene el monopolio de la santidad. ¿Saben qué es el monopolio? No sé si han jugado ese juego del monopolio. Monopolio, si tal vez lo reconocemos por el juego, consta de un juego en la cual tú tienes que comprar propiedades y acumular dinero y acumular casas y hoteles. Y el ganador del juego del monopolio es el que tiene todas las propiedades y se lo ha acumulado todo. Es un término de contabilidad, es un término de administración. El monopolio consiste cuando una sola persona se ha comprado todas las propiedades y como que todo le pertenece a él, él gobierna y él decide cómo se va a hacer. Y hermanos, los nazarenos no tenemos el monopolio de nada. El único que tiene el monopolio de la salvación es el Señor. El único que puede santificar es el Señor. El único que puede remover a alguien y poner a alguien es el Señor. Y el detalle acá que vemos nosotros en la palabra de Dios es que el ser humano tiene una seria curiosidad que siempre detesta a alguien. Siempre. Bolivaristas odian a los stronguistas. Los cambas odian a los collas. Los chilenos o los bolivianos odiamos a los chilenos. Los pentecostales detestan a los que son conservadores. Los conservadores detestan a los que son pentecostales. Una historia cuenta que una vez dos jóvenes universitarios se encontraron en la universidad y se preguntaron, cuando el docente había preguntado, ¿quiénes de ustedes son cristianos?
y uno que otro levantó sus manitos ahí, nosotros somos cristianos bien escondidos. Y cuando el joven universitario se dio cuenta que uno de sus compañeros había levantado la mano, se acercó a él y dijo, oye, ¿tú eres cristiano? Y él, sí, sí, soy cristiano. Oye, qué genial. ¿Y tú eres cristiano evangélico? Sí, sí, soy cristiano evangélico. Uy, qué bien, vamos a ser amigos entonces. Oye, pero ¿eres cristiano evangélico reformado? Sí, sí, nosotros pertenecemos también a las reformas, respetamos los principios de las reformas de Lutero. Oye, qué súper. Oye, ¿y ustedes son cristianos evangélicos reformados que cantan alabanzas e himnos de gracia y devoción? No, 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 nosotros cantamos paitanitos, un poquito de cumbia, chicha. Ah, no, ustedes son de los endemoniados, esos que no adoran al Señor. Ustedes van a ser juzgados ahí en el infierno por lo que están alabando mal. Y a veces pasa así, mis queridos hermanos, dentro de nuestra misma iglesia local. Podemos ver, quién sabe, así lejos, ¿no? Con otras iglesias. Pero a veces dentro de nuestra misma iglesia local, nosotros podemos tener ciertos conflictos. Internamente, hasta nuestros mismos ministerios. Podemos decir, no, los hermanos de la fundación trabajan aparte a lo que nosotros trabajamos. Nosotros, de la JNI, aparte también trabajamos porque ellos son diferentes. Miren que estamos acá, trabajamos en el mismo lugar, dentro de las mismas instalaciones, pero podemos decir así, no, es que ellos son de la fundación. O podemos decir, no, no, los jóvenes no nos están colaborando con nuestras actividades. Podemos declamar los de Misiones Nazarenas Internacionales también. O podemos declamar también los de misiones, los ministerios de alabanza no nos están colaborando, son nuestros enemigos, no nos apoyan en los ayunos y oración que estamos realizando. Y notarán que vemos, mis hermanos, lamentablemente, enemistad hasta en nosotros mismos. Pero no solo también ocurre en nuestro ámbito local, también ocurre en el ámbito dentro de nuestra misma zona. Como pastores de la iglesia del Nazareno, a veces tenemos rencillas entre pastores y entre iglesias. Es que el pastor tanto se está yendo en contra de la zona porque no nos está apoyando en los ayunos zonales que tenemos. O que la iglesia tantos nos ha robado nuestro alojamiento que nos habían designado a nosotros. Ellos no tienen razón. Si un hermano se va a otra iglesia del Nazareno, hay pastores que nos enojamos y decimos, se lo ha llevado a mi ovejita, a ese pastor. ¿Cómo va a recibir ahí a mi ovejita? Yo alguna vez les he exhortado a los pastores y les he dicho, pastores, si una ovejita, por si acaso, si cualquiera de ustedes en algún momento considera de que tal vez aquí en la iglesia de Nazareno Belén no tenemos buen sonido, o no hay una buena prédica, o no hay buenos ministerios por alguna razón, y desease ir tal vez a Mayo, o a 7 de septiembre, o a Pacajes, o a Baroa, o cualquier iglesia de nuestra zona, o quién sabe, a otra iglesia de otra zona, ninguno de nosotros debería molestarse. Porque finalmente, mis hermanos, el que nace el querer y el hacer en nosotros es el Señor. Y si esta persona por alguna razón considera de que en tal lugar el Señor le está ayudando a formarse, le está edificando con la palabra en el ministerio que está desarrollando en esa iglesia, ninguno de nosotros debería enemistarse. Más al contrario, debería agradecer al Señor, porque peor sería que esta persona acabe en el mundo o acabe en cualquier otro lugar. Qué lindo que siga perseverando y siga sirviendo con su talento en aquella iglesia. Pero lamentablemente no suele ser así. Y el Señor a veces nos tiene que exhortar, porque no tenemos enemigos. En el ministerio de la predicación de la palabra no tenemos enemigos. El pastor que está tratando de levantar una pequeña obra en cualquier lugar cerca de nuestra zona no es nuestro enemigo. Si por alguna razón algún pastor viniese y allá al frente hay una pequeña casita y hace una obra nueva, muchos de nosotros podemos denegar, ¿no? ¿Qué le pasa a ese hermano? A ver, ¿quién es? ¿Por qué está haciendo ahí? Frente a nosotros siempre. Nos quiere quitar seguramente a algún hermano. Y había un tiempo que recuerdo de las iglesias pentecostales solían poner carpas frente a iglesias evangélicas. Y los pastores saben denegar. ¿Por qué está poniendo la carpa frente a nuestra iglesia? Nos quiere robar los miembros. Y es que, mis hermanos, no somos propiedad de nadie. O sea, usted no es nuestra propiedad de la iglesia del Nazareno. No es, o sea, si alguien te puede robar, digamos, si este es mi celular, si alguno de ustedes se lo lleva porque es mío, entonces es robo. Pero como que no es mío, si este celular fuera de cualquier persona y se lo alzan, yo no puedo decir que me han robado mi celular, porque no es mío. Y eso pasa también dentro de la iglesia cristiana, mis hermanos, y es algo que tenemos que reflexionar. No tenemos enemigos. ¿Saben más al contrario lo que hacía Jesús cuando ellos consideraban, porque sus discípulos, ¿saben a quién consideraban enemigos? Oye, los judíos tenían muchos enemigos. Consideraban enemigos a los publicanos, que eran igual, parte de su nación, personas que se habían dedicado al cobro de impuestos,
por parte de los romanos, mis enemigos, los publicanos. Consideraban enemigos a los romanos, esos romanos, mis enemigos también. Consideraban enemigos a los samaritanos, mis enemigos también. Imagínense tener un grupo de discípulos que en todo lugar donde vayan, ven enemigos por ahí. Van y viene, quién sabe, el centurión romano, se acerca al Señor, ya está viniendo ahí con su uniforme y unos soldados, y se acerca al Señor y los discípulos ya están diciendo, mira, mira, están viniendo los enemigos, ya lo va a votar el Señor, porque el Señor es así, Él es enemigo y los va a votar. Y viene el centurión y dice, Señor, si tú tienes misericordia, uno de mis siervos está a punto de morir. Di tú solo la palabra y mi siervo va a sanar. Y el Señor dijo, oigan, en toda Israel no he visto nadie que tenga fe como este centurión. ¿Se imaginan cómo habrá sido su corazoncito ahí de los discípulos cuando dijo, de este romano centurión, en ninguno de ustedes he visto que tiene tanta fe como ellos? ¿A cuántos les gusta que les comparen con alguien? No sé si alguna vez les ha pasado, yo he visto algunos casos donde los papás suelen comparar a sus hijos con sus compañeros. Y lamentablemente incluso justo con el que le comparan es el niño que más detesta a él. Dicen, miren, ¿por qué no puede ser como tu amiguito ahí que saca 100 sobre 100? Y además su hijo le detesta a él. Se siente feo cuando te comparan. Te pueden comparar con cualquier persona, pero que no te comparen con el que más odias, que te comparen con cualquier otra persona. Pero justamente el Señor en ese día los compara con un centurión romano y dicen, ninguno de ustedes he visto que tiene la fe de este centurión romano. Oye, yo creo que ellos se sintieron mal, dijeron, ¿cómo nos va a comparar con ese centurión romano? No fue la única vez. La siguiente vez, por ejemplo, en la cual el Señor va a enseñar la parábola del buen samaritano. Alguien se le acerca al Señor y dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Cumple los mandamientos? Sí. ¿Cuáles mandamientos? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Hay un principal también, le dice el Señor, ama a tu prójimo como amas a ti mismo. Y le pregunta, dice el Señor para justificarse, y Señor, ¿quién es mi prójimo? Y recuerden, les relata la historia del buen samaritano. Dice, un hombre estaba descendiendo de Jerusalén hacia la ciudad. Y de pronto vinieron unos delincuentes y lo asaltaron, lo golpearon, lo cogotearon y lo dejaron casi muerto en el suelo. Pasó un levita. Un levita es un religioso. Lo vio y se fue de lejos. Pasó también un sacerdote, dice. Lo vio y se fue de lejos. Pero pasó un samaritano. Samaritano, esos, igual nuestros enemigos, los detestamos, los odiamos con rabia. Pasó un samaritano y ellos pensaron que el Señor hubiera dicho y les robó y lo mató. No, pasó el samaritano, se bajó de su cabalgadura, vendó sus heridas, sanó lo que podía, lo subió a su animal y lo llevó a una posada y lo dejó para recuperarse. Le preguntó, ¿quién crees que es quién es su prójimo? El que hizo misericordia con él. Ni siquiera mencionó el samaritano, porque detestaban a los samaritanos, odiaban a los samaritanos. No fue la única ocasión. Los samaritanos son muchas veces mencionados a lo largo de la Escritura. Hemos visto este pasaje en el cual el Señor dice, vamos a irnos a Jerusalén, y pasan por Samaria. Y coincidentemente el Señor les hace pasar por los lugares donde más odio ellos tienen. Y uno se pregunta aquí, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen enemigos? ¿Cuántos creen que tienen enemigos? ¿Sabes qué va a hacer el Señor con eso? Te va a hacer pasar por ellos. Te va a hacer pasar por la vida de ellos. Te va a hacer coincidir justamente con ellos. Va a estar ahí a tu lado en la universidad. Va a estar ahí, vas a depender de tus enemigos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor espera que nosotros sanemos nuestras vidas. ¿Saben cuál fue la última comisión que les dijo el Señor a sus discípulos antes de marcharse? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. ¡Uy, qué bonito! Vamos a ir a Jerusalén, dijeron. En Judea, ¡uy, qué lindo! A Judea. En Samaria. ¿Cómo que en Samaria, Señor? Eso fue en las últimas palabras del Señor. Me irán a Jerusalén, a Judea y Samaria. Y eso fue intencional. Eso es como que voy a meter mi dedo a tu llaga, queridos discípulos, para que aprendan a que Él vino a salvar lo que se había perdido. No vino a perder almas,
No deberíamos tener nosotros odio y rencor entre nosotros siendo cristianos. Para nada. Y ni siquiera aquellos que no son cristianos. Porque nosotros no hemos venido a perder almas. Hemos venido a rescatar. Somos parte de esa misión que el Señor ha tenido en nuestras vidas. Se ha echado su agua de yo. John es mi enemigo. Se echó mi agua. No hemos venido a perder almas. Hemos venido a rescatar las almas que el Señor mismo ha venido, por las cuales ha muerto. Las últimas palabras que el Señor les dijo a sus discípulos fue: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si fuera nosotros, sería así: y me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, y ponle ahí el nombre de quien detestas. Ponle el nombre de la persona que te está haciendo daño. Así, a esa persona le tienes que ser testigo. A esa persona le tienes que hablar. A esa persona tienes que predicarle la palabra. Y saben, nosotros por lo menos como bolivianos, ¿qué hacer, hermano? Ahorita vamos a limpiar. Como bolivianos, también nos tenemos mucho odio. No sé si se habrá dado cuenta. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué como país, siendo nosotros tan ricos en recursos naturales, paisajes, en recursos económicos, minerales, somos uno de los países que van en desmedro, con una economía muy pobre? Oigan, mis hermanos, hasta entre bolivianos nosotros tenemos un odio bien terrible unos contra otros. Hay un autor que alguna vez ha escrito al respecto. El libro se llama Pueblo Enfermo, de Alcides Arguedas. Este autor dice: oigan, la gente en Bolivia tiene una seria enfermedad. Una vez que alguien empieza a trabajar, empieza a prosperar, inmediatamente los demás empezamos a hablar contra él. Tenemos una especie de envidia, y con tal de que fracase podemos hacer todo lo posible. Vemos a una iglesia que está avanzando, que está, quién sabe, avanzando en la predicación, haciendo nuevos ministerios. Ya siempre hay alguien que va a empezar a luchar por abajo y decir: no, están haciendo mal, esos no tienen la sana doctrina, ellos son rebeldes, ellos son malos. Empieza alguien que entre nosotros probablemente está empezando a destacar, se está preparando, está estudiando, y uno dice: no, es que está haciendo mal, es que está en pecado, es que es una mala persona. Y siempre ocurre así. Nuestro país mismo están ahí Cambas contra Collas, Chapacos contra Cambas, los de la zona sur con los de la zona norte, los de la ciudad contra los del pueblo, los que no tienen contra los que tienen, los que estudian contra los que no estudian, los azules contra los amarillos, los azules entre azules también. ¿Por qué no? Nos detestamos con gran odio, somos enemigos. Mis hermanos, cuando Cristo vino aquí a la tierra, uno de los principales mensajes que él ha establecido ha sido el amor hacia los enemigos. Está en esencia de su enseñanza. Jesús decía: oigan, ustedes han escuchado, amen a sus amigos y odien a sus enemigos, mas yo les digo que no es así. Mis hermanos, qué fácil es odiar, ¿verdad?, a alguien. Qué fácil es detestar a alguien. Es una de las emociones o sentimientos más fáciles de generar, el odio. Es instintivo, es fácil odiar. Te aseguro que es bien fácil odiar. Lo único que tienes para odiar, dejarte llevar. O sea, te ves a alguien mal que entra aquí de negro y amarillo a la iglesia, déjate llevar. Se va a cambiar tu cara, déjate llevar por el odio. Es sencillo dejarse llevar por el odio, por el egoísmo, verlo como enemigo. Es lo más fácil que uno puede hacer. Sin embargo, lo que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros es a predicar el evangelio, a amar a nuestros enemigos, a apoyar a aquellos que nos odian, a orar por aquellos que nos hacen mal. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Pero ¿saben cuál es la razón? Porque uno debería encontrar razones para todo. Debería tener una lógica. No sé si se han preguntado por qué somos tan odiosos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué yo odio tanto? ¿Por qué le tengo tanta rabia a aquella iglesia? ¿Por qué tengo tanta rabia a esa señorita? ¿Por qué le tengo tanta rabia a esta persona, a este pastor, a este hermano? ¿Por qué tanto es mi enojo? Es que me ha hecho daño. Ah, miren, estás bien,
estás hablando de algo. Alguien te ha hecho daño, ¡pah! Hay una herida. ¿Y sabes por qué viene ese odio? Porque la herida todavía está presente. ¿Sabes por qué le detestas a esa persona? Porque aún no has sanado algo aquí. Y en esa herida, en ese dolor, tú reaccionas sencillamente por tu instinto. En tu odio y en tu enojo se ve claramente la herida que está latente. Y notarán que algunos de nosotros, mis queridos hermanos, requerimos sanar muchas heridas. En el libro de Génesis encontramos el relato bíblico de la caída del hombre. Cuando el ser humano cae, recuerden más o menos cómo es la historia, está el Señor, les da la instrucción precisa a Adán y a Eva y les dicen: de todo el fruto que ustedes ven, de todos los árboles que ustedes ven, de todo pueden comer, pero de estos árboles que están acá, no me toquen, de cierto morirán. Viene la serpiente, la encuentra a Eva le dice: con que el Señor ha dicho que no coman de ningún árbol. No, ha dicho que podemos comer de todo, pero de ese árbol no. Porque ha dicho que vamos a morir. No van a morir. El Señor estaba mintiendo. Más al contrario, Él no quiere que ustedes coman, porque si van a comer, ustedes van a ser como dioses, le dice la serpiente. Y Eva come, peca. Lo llama a su marido y también peca juntamente con él. Se esconden, notan su vergüenza, se tapan con hojas de higueras. Y de pronto el Señor llama y busca en medio del huerto y dice: Adán, Eva, y no escucha a nadie. Están escondidos por su vergüenza, por el pecado que habían hecho. Adán y Eva, y nada. Y de pronto aparece Adán y dice: Señor, ¿qué estás haciendo, Adán? Señor, estaba escondido, tenía vergüenza, tenía miedo porque estoy desnudo. Y el Señor dice: ¿quién te ha dicho que tú estás desnudo? Señor, la mujer que tú me has dado, ella me ha hecho caer. Lean Génesis, así literal dice. Desde ahí empezó las peleas entre los matrimonios. La mujer que me has dado, Señor. Oye, ¿se imaginan aquellos maridos? ¿Qué problemas habrá tenido Adán después de esa acusación? Imagínense que aquí en la iglesia ocurra un conflicto de parejas. Ahí está, justamente las dos parejas son ecónomos, esposo y esposa. Y quién sabe, se ha extraviado algo de los ecónomos. Y el pastor dice: hermanos, ¿qué ha pasado? Y el esposo diga: va a disculpar, pastor, es que mi esposa es bien olvidadiza, bien negligente, ella no sabe, pastor. Imagínense retornando a casa, ya sería el problema. No, ¿qué has dicho de mí, Adán? ¿Por qué me has echado la culpa a mí? ¿Acaso yo solito he comido, solito he llegado? Uy, la pelea que sería entre Adán y Eva. Pero lo que pasó fue eso, ¿no? Adán le dijo: Señor, la mujer que me has dado, ella me ha hecho comer a mí. Eva dice: Señor, la serpiente que tú has hecho, ella me ha hecho comer a mí. Y el Señor les da una sentencia final a los dos, Adán y Eva. Dice: por cuanto ustedes han pecado, Adán, la tierra te va a producir espinas, cardos, con el sudor de tu frente vas a comer y la tierra no va a poder producir para ti. Y Eva, a ti, tú tendrás dolores en tus preñeces. Y a la serpiente también le da una sentencia. El Señor mata a un animal, le quita la piel y hace túnicas para los dos porque estaban desnudos y los despacha del huerto de Edén. Esa es la historia de Génesis. Pero aquí hay una historia bien interesante de ruptura de relaciones. Hay 4 relaciones que se han roto en el Génesis. La primera relación que siempre estamos ocupados los cristianos se rompió la relación con el Señor. Ya no había una relación de confianza. En ese instante el Señor podía caminar tranquilamente y hablar cara a cara con Adán, con Eva, podía estar ahí. Por eso les iba preguntando: Adán, ¿dónde estás? No te veo. Y Adán estaba escondido. Se había roto la relación entre el Señor. Cuando estamos en Cristo, esta relación se reconstruye. Volvemos a estar una vez más relacionados con el Señor. Pero también se rompieron otras relaciones. Comentarles: la relación entre los hermanos, la relación con nuestro prójimo. Adán y Eva ya estaban enemistados totalmente después de este momento. Hoy por hoy uno se pregunta: ¿por qué la gente mata? ¿Por qué la gente roba? ¿Por qué la gente odia? ¿Por qué la gente tiene ese ánimo de hacer daño a su prójimo? Sabiendo que somos parte de la misma creación. Nacemos de la misma manera y moriremos de la misma manera todos.
negros, blancos, altos, bajos, chilenos, bolivianos, cambas, collas, estronguistas, bolivaristas, pentecostales, nazarenos, todos los que estamos acá, hemos nacido y moriremos de la misma manera, mis queridos hermanos. Pero ¿por qué hay tanto odio entre nosotros? ¿Por qué nos detestamos tanto así? Es justamente fruto de la caída del Génesis, la ruptura de relación que hubo entre el ser humano. No nos llevamos. Y esa relación también hay que restaurarla. Por eso cuando el Señor habla, en las Escrituras habla de lo que es la restitución, de saber reconciliar, porque el ministerio al cual hemos sido llamados es el ministerio de reconciliación, no es el ministerio de peleas, de disgustos, es de reconciliación. Entonces un cristiano realmente creyente en Cristo tiene que batallar constantemente con estos sentimientos. Tienes que batallar con aquello que tú odias. Martín Lutero decía: yo creía que en las aguas del bautizo había muerto al viejo hombre, lo había matado al viejo hombre, pero ese malvado había sabido nadar. Así dice Martín Lutero. Entonces tengo que matarlo cada día. Y a eso también hablaba Pablo, la batalla que tenemos nosotros constantemente con nuestro carácter, con nuestro mal hacer. Mis hermanos, nosotros no estamos enemigos acá. Ninguno de ustedes es mi enemigo, ni ninguno de los que ves acá es tu enemigo. Y además, ni siquiera de los de la otra iglesia son tus enemigos, porque ellos, así como lo que están haciendo, quién sabe mal, equivocándose, quién sabe hasta probablemente engañando según nuestra perspectiva, están predicando el evangelio. El quien los va a juzgar en algún momento será el Señor, no nosotros, el Señor, porque ellos no son mis enemigos. Nosotros estamos llamados a buscar reconciliación. Pero cuando yo estoy buscando constantemente enemigos, hasta en nuestro matrimonio buscamos enemigos. Oigan, queridos esposos, sus esposas no son sus enemigas. Claro, ha quemado el arroz, ha quemado el huevo, pero no es tu enemiga. Queridos esposos, tu esposa no es tu enemiga. Claro, podemos tener diferencias, podemos tener algún tipo de enojo, tenemos opiniones diferentes, interpretaciones dentro del matrimonio muy diferentes, pero esa interpretación o esa razón que tenemos no hace que se vuelva mi enemigo. Cuando yo voy a empezar a ver enemigos en todas partes, te aseguro que el problema se va a agrandar mucho. Pero cuando en tu matrimonio tú vas a ver que tu esposo no es tu enemigo, sino es una persona la cual tú has tomado como tu pareja, tu esposa es una persona la cual está contigo y son ayuda idónea, son compañeros, son uno solo, te aseguro que cuando dejes de ver enemigos, eso por lo menos va a cambiar. Porque entre enemigos no hay comunicación. O ves que en una guerra el enemigo se empieza a hablar con el otro. No, entre enemigos estás viendo cómo vas a sabotear. Entre enemigos estás viendo cómo vas a tratar de engañar, cómo vas a buscar ventaja. Porque has visto enemigos. ¿Y sabes por qué buscas enemigos? Otra vez volviendo a la historia de Génesis. Se rompió otras dos relaciones también. Les adelanto unas relaciones cuando el Señor tuvo que matar, hacer un sacrificio a un animal. Le quitó su piel, hizo túnicas con esto para Adán y Eva. Y el Señor tuvo que sacrificar y dañar la creación. Es más, dijo: por tu causa, Adán, la tierra va a ser maldita. Y lo que tú vayas a cosechar va a producirte espinos, cardos. El Señor tuvo que maldecir a la tierra por causa de Adán. Y es otra cuestión también que nosotros tenemos que recuperar como relación. Alguna vez les dije, mis hermanos, como cristianos, nosotros tenemos que restaurar la relación con nuestra creación, con la creación que el Señor ha hecho. Yo no puedo ser alguien que maltrata a un animal. No puedo ser alguien que maltrata la creación del Señor. No puedo ser alguien que contamine, que ponga chicles en la banca. Este año ya no había muchos chicles, ¿no? No sé, ¿han visto cuando hemos limpiado? Estamos mejorando, ¿no? Qué bien. No puedo ser los que botan la basura donde sea. Y si veo basura, alguien limpiará, por algo estoy pagando mis impuestos. No, si ves basura, la alzas, la metes a tu mochila. Si puedes, la reciclas, si puedes, la guardas. ¿Por qué? Porque tú estás restaurando la relación que se ha roto en el Génesis. ¿Y sabes cuál relación más se ha roto finalmente? ¿Por qué odiamos tanto? ¿Por qué detestamos tanto? ¿Por qué vemos enemigos acá en la iglesia, en la otra zona, con el otro pastor, con el otro hermano, con tus mismos hermanos en la iglesia, con tus mismos hermanos en tu casa? ¿Los vemos como enemigos? Porque les decía, hay una herida que está acá.
Hay una herida que todavía sigue sangrando en tu vida. En el Génesis, la relación con uno mismo se había roto. Antes de la caída del hombre, Adán estaba feliz, libre dentro de la creación. No tenía vergüenza de todo lo que el Señor había hecho, estaba feliz como se veía. Si había un espejo, Adán veía el espejo y decía, wow, qué bonito que soy, qué simpático que soy, mira qué fuerte el Señor me ha hecho. No tenía vergüenza. Cayó Adán y se vio en el espejo y dijo, no, tengo vergüenza de mí mismo. Se detestaba. Muchos de nosotros a veces pasamos ese tipo de problemas, mis queridos hermanos, aún estando en Cristo. Es algo que el Señor te tiene que ayudar a sanar. No solo el aspecto físico me estoy refiriendo, sino una sanidad interior en tu vida. ¿No te has dado cuenta que tú mismo te ves a ti como tu propio enemigo? En psicología le dicen el síndrome del autosabotaje. Nosotros nos saboteamos a nosotros mismos. Empieza a salirte bien dentro de tu familia y como que tú sin motivo empiezas a renegar. Empiezas a estar bien dentro de la iglesia y como que tú quieres sabotearlo eso. Empiezas a enojarte contigo mismo, empiezas a enojarte con los demás, porque hay algo que tiene que sanar acá. La relación que tenías contigo mismo en el Génesis, el Señor la tiene que restaurar. No podemos vivir enojados constantemente con alguien. No es eso algo que el Señor ha preparado para nuestras vidas. No puedes vivir enojado constantemente con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos aquí en la iglesia. Sí, hermanos, podemos tener rencillas, diferencias. Podemos pensar de manera diferente. Podemos lastimarnos hasta con las palabras. Pero si tú vas a permanecer como el Señor dijo, oigan, tranquilos, enójense, airaos, pero no pequéis, que su enojo no se ponga sobre el atardecer, que si te enojas, enójate hasta la tarde, pero si mañana todavía sigues enojado con alguien, hay algo que tienes que sanar. La otra persona no lo va a hacer, tú tienes que sanar. Si hay algo que tienes contra algún hermano, el Señor mismo decía, oigan, si ustedes cuando están llevando su ofrenda y están llegando al lugar de ofrendar y se recuerdan, dice el Señor, que tienen algo contra su hermano, dejen la ofrenda ahícitos y vayan a arreglar las cosas con su hermano. Porque incluso la ofrenda que nosotros podemos levantar al Señor no es agradable cuando nosotros estamos enemistados o vemos enemigos en alguien. El peor enemigo que nosotros tenemos empieza en nuestras propias vidas. El peor enemigo que nosotros, al cual la tenemos que ahogar día tras día, es la naturaleza caída que nosotros llevamos constantemente. ¿De dónde vienen los pleitos, las iras, las contiendas? Si vienen directamente de nuestro corazón. ¿Hay algo que tiene que cambiar el Señor? Sí, es nuestro corazón. Puedes orar y puedes decir, Señor, mía es la venganza, quita aquella iglesia, Señor, quita aquella persona, destruye a aquella persona, destruye a mi vecino. Sí, claro que sí puedes orar así, pero el Señor no está atento a ese tipo de oración. El Señor está atento a la oración, el cual se humilla delante de Dios, dice, Señor, cambia mi corazón, perdona mis pecados, hazme limpio delante de ti, cambia mi carácter, cambia, Señor, humíllame, quebrántame. Y el Señor está atento a esa oración. Y cuando uno va con esa oración delante del Señor, estén seguros, como dijo el Señor, esa persona regresó justificado delante de su familia, regresó perdonado. Pero aquella persona que viene con soberbia, con orgullo, regularmente no le va así. Mis hermanos, ¿cuántos enemigos tenemos el día de hoy? ¿A cuántos los has visto de esa manera? Espero que por lo menos dentro de la iglesia no nos veamos de esa forma. Probablemente algunos no hacemos como queremos. Quién sabe, un joven no está haciendo como tú pensabas. Pero tranquilo, te estoy seguro que él se está esforzando. Quién sabe, algún hermano no está asistiendo al culto que tú has organizado. Pero tranquilo, no es tu enemigo. Te aseguro que está pasando diferentes circunstancias para no hacerlo. Probablemente alguna que otra iglesia, algún hermano de nosotros puede irse, o alguno de otra iglesia viene acá y se congrega. No somos enemigos, ni ellos tampoco. Mejor si están en esos lugares alabando, adorando al Señor, sirviendo con su talento. ¿Por qué verlos de esa manera? Así que mis hermanos, aquí en Belén está prohibido tener enemigos.
No tenemos enemigos, no deberíamos tenerlo, porque aquel que está cargando con ese tipo de emociones, estén seguros que no va a buscar una bendición del Señor, no va a recibir una bendición del Señor, no va a buscar, su oración no es escuchada. ¿Acaso no han, para terminar, no hemos escuchado el Padre Nuestro? El Padre Nuestro que el Señor ha enseñado, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Es la oración que el Señor nos ha enseñado. La esencia del cristianismo es la esencia del perdón, porque Dios perdonó al ser humano. Y el ser humano, en correspondencia del perdón de Dios, tiene que aprender a perdonar también a aquellos que le han hecho daño. Mis hermanos, no llevemos una carga la cual nos va a ser bien difícil. Si alguna vez has guardado rencor contra alguien, sea contra ti mismo, sea contra ti mismo, sea contra tu papá, sea contra tu mamá, sea contra tu esposo, contra tu esposa, sea contra tus hermanos, contra tu iglesia, descárgate. ¿Para qué vas a llevar todo eso? ¿Para qué te vas a agotar y angustiar llevando todo eso? ¿No va a ser sano para tu vida? ¿No va a ser saludable para tu familia? Como algunos datos ya les he comentado, ¿no? El que lleva en un enojo por mucho tiempo, el que lleva odio, el que lleva enemigos constantemente, ese enojo no se queda con uno mismo, se transmite, se lleva a la casa, se lleva al hogar, y eso nos va a hacer daño. Lo traemos aquí en la iglesia y eso nos va a hacer daño. Mis hermanos, como dijo Pablo, busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quieres buscar esa paz que el mundo no entiende? Acércate al Señor, confiesa tus pecados, perdona a tus enemigos, restaura tu vida. El día de hoy, mis queridos hermanos, yo les invito. ¿Cuántos de ustedes quieren acercarse al Señor? ¿Cuántos quieren orar por sus enemigos? Así como el Señor dijo, ¿no? Oren por sus enemigos. Yo creo que Pedro ha tenido que orar por los samaritanos. Juan y Jacobo han tenido que orar y clamar por ellos, por los centuriones, por los romanos. Descárguense. ¿Cuántos quieren orar en este instante? Vamos a orar, mis hermanos.